Hola a todos de nuevo, bienvenidos a DCM Store nuevamente. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de esta pieza de Citizen, que es el modelo BM4044-15E. Este reloj pertenece a la familia Alkitron. Es un reloj especial para alpinismo o senderismo. La característica básica de este reloj es que tiene un altímetro que te mide desde menos 300 metros a 10.000 metros. Es por eso que mencionamos que es un reloj especial para estas actividades. Igual se puede combinar con cualquier otro deporte o actividad física. Este reloj también cuenta con una brújula electrónica que nos ayuda a estos deportes que les mencionaba. Otra de las características de este reloj es que tiene una caja totalmente de acero. ¿Ok? Podemos ver un bisel y una caja negra. El bisel es unidireccional. Perdón, es bidireccional. ¿Ok? Vemos una correa de caucho muy gruesa, muy resistente, con la línea ProMaster. Es de Villa. Aquí vemos la firma de Citizen. Vemos por acá otra vez el símbolo de ProMaster. Ok, tiene fechador ubicado a las 3 horas, indicador de reserva de energía que vemos por acá. Tiene luminosos en la oscuridad en las manecillas de horas y minutos, ahí podemos ver. Reserva también de todas las horas, tiene la luminosidad. El movimiento es EcoDrive, por lo que nunca tenemos que preocuparnos de cambiar pila. Ya dijimos que ahí tiene su indicador de energía. Es resistente al agua a 200 metros. Para estos relojes es increíble ese nivel de resistencia. Las medidas que nos marca Citizen de la caja es de 47 milímetros. Y bueno, vamos a proceder a checar el ancho de la correa. Ya sabemos que muchos clientes nos piden este dato, es muy importante. Y aquí podemos ver que este reloj tiene una longitud de 22 centímetros. ¿Ok? Mide 22 centímetros la correa. Vamos a revisar ahora el tamaño de la caja. Aquí podemos ver los 47 milímetros del tamaño de la caja. Hay que recordar que es sin los botones que van alrededor del reloj. Este reloj, como lo mencionamos, vamos a hacer un acercamiento antes de verificar las funciones para checar los indicadores que tiene. Ok, podemos ver ahí que está en funcionamiento el nivel de energía. Podemos ver ese subdial con la línea roja. Está completamente cargado. Los niveles son en los EcoDrive por lo regular del 1 al 4 y están en nivel máximo de energía. Entonces siempre nos va a estar presentando esa información. Ya dijimos, cuenta con un bisel bidireccional. Este reloj es resistente al agua a 200 metros, aquí nos lo indica en nuestra pantalla. Permítanme mover las manecillas para que la veamos. Aquí nos está diciendo que es resistente al agua a 200 metros. Increíble que la corona no tenga rosca. Es una ventaja enorme. Ahí está el signo de ProMaster. Vemos aquí algunos indicadores. El reloj no es tan complejo al momento de usarse, pero todos estos indicadores que vemos por aquí nos van a ayudar a medir, como bien lo mencionamos, desde los menos 300 metros a los 10.000 metros de altura. Si por ejemplo el reloj lo ponemos en funcionamiento a medir la altura y sobrepasamos los 10.000 metros, se va a ir a esta flechita de acá, indica su dial con la flecha roja, se va a ir a esta flecha color gris. Ahí te indicaría que el reloj o la altitud ya sobrepasó los 10.000 metros. Entonces empieza a jugar con este subdial y con estos indicadores dependiendo la altura. Si estamos a 1000, hace una medición. Si pasas de 1000, empieza a jugar con otra forma con los indicadores. Como les menciono, es un reloj muy completo. Aquí les voy a poner, por ejemplo, lo que es la brújula. Vamos a ponerlo aquí, el reloj.
Si no mal recuerdo el norte, lo voy a poner por acá. Queda aquí en la punta de... Entonces, si ponemos a funcionar la brújula, es este botón con el que funciona. Vamos a ver. Aquí. Ahí está ya funcionando la brújula. Ok, es que el norte era acá, por eso veíamos que no se movía. Ahí vamos moviendo el reloj y va siguiendo lo que es el norte. En el sentido de la brújula electrónica es muy fácil. Ahí vemos la flecha cómo va siguiendo el norte, que es por acá. Una vez que apaguemos el reloj, le volvemos a presionar y se va a la posición 0. Ok, para funcionamiento del altímetro es este botón de abajo. Vamos a presionarlo para efectos de ver qué medida nos da. Aquí vemos cómo el subdial se va a la posición 0 y aquí ya empieza a hacer la medición. Monterrey está entre 500 y 600 metros la altura en la que estamos nosotros. Entonces, si se fijan, aquí ya quita la función de los 10.000 metros, o sea, estamos diciendo no estamos arriba de 1000 metros, entonces este subdial se pone en el 0 y nos pone aquí en el 600 y estos 70 metros, que es la altura de Monterrey. Si estuviéramos a 2700 metros, este subdial sería el número 2 y sería la misma función. Esas son prácticamente la funcionalidad del reloj. Es muy complejo, o sea, hacer esas mediciones. Vamos a darle un vistazo por alrededor. Aquí vemos, como dijimos, este botón es la brújula, este botón es la altitud. Aquí vemos el sensor con el que trabaja. Muy hermoso acabado el dial. Línea ProMaster, lo identifica aquí. Broche de villa con la firma de Citizen. Caja muy hermosa. Nuevamente el ProMaster, ya sabemos que en todos los coronas pone la firma. Esta nuevamente por acá el ProMaster. Vemos la caja de atrás con los detalles técnicos del reloj, como por ejemplo el calibre. Con ese encontramos los instructivos vía online. Y vamos a pasar a programar lo que es el reloj en fecha y hora. Ya les dijimos que para programar la fecha hay que sacar la corona una vez, para programar la hora sacarla 2 veces. Pero oigan el clic, ahí sale una vez y vemos cómo empiezan a cambiar lo que son los días. Vamos a dejarlo en el día 29. Volvemos a la posición 0 y ya el reloj está programado en fecha. Sacamos 2 veces la corona, ahí se oye un poquito más fuerte el clic y ajustamos nuestra hora. Voy a dejarlo a las 2:10. Guardamos la corona y nuestro reloj está en funcionamiento. Si ven ahí, las manecillas hacen unos tipos de movimiento dependiendo si utilizamos o no la corona. Ok. Ustedes nos conocen ya, somos dcmstore.net. Este reloj va incluido con este manualito. Si ven, es de los más grandes que he visto. No, y no tanto porque vengan muchos idiomas. El leer la lectura de este reloj sí tiene 2, 3
niveles, pero no es nada complejo. Va incluido también con una garantía de 5 años, además de su caja que voy a pasar por aquí, EcoDrive. Un punto muy importante, hacemos envíos express a todo México. Este reloj te llega al día siguiente de que hagas tu compra, además de que tenemos envíos a todas partes del mundo. Nuestra página de smstore.net está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial, por lo que tenemos clientes en todo el mundo y el reloj va asegurado en todo momento. Esperemos les haya gustado este video y por favor, si nos dan un like o un me gusta o mejor aún, suscribirse a nuestra página. Nos vemos pronto.